Buenas noches, hermanos. En, en esta noche en especial vamos a leer algunos versículos en Romanos, capítulo 12. No lo vamos a leer completo, sino algunos versículos para meditar en esta noche. Vamos a comenzar leyendo el versículo número 2, que dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos remite a una idea particular de cómo debemos vivir nuestra vida. ¿Qué es esto de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios? Y el hecho de no conformarnos a este siglo. No se refiere a conformarnos a este siglo, a una cuestión temporal, sino este siglo como un proceso. ¿Qué es un proceso? La humanidad. ¿Qué está viviendo la humanidad en este momento? Nosotros, como cristianos, no nos podemos conformarnos con las explicaciones, con el análisis o con lo que pasa en el mundo, diciendo, bueno, es lo que pasa. En este momento tan drástico que está viviendo la humanidad en cuanto a esta pandemia de coronavirus, incluso si lo remitimos a Argentina, la situación que estamos viviendo, el aumento de la delincuencia, criminalidad, es muy común que digamos, bueno, te puede pasar. Bueno, está bien. Bueno, es lo común. O somos agradecidos porque no nos ha pasado. Dios no nos pide esto precisamente. La crítica es no conformarnos con lo que está viviendo el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Renunciar al mundo? No, no es así. Es decir, renunciar a las costumbres del mundo es lo que Dios nos pide. No renunciar al mundo. ¿Por qué no es renunciar al mundo? Porque vivimos en el mundo. Pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que entender, por eso hablo de la renovación de nuestro entendimiento, que somos de este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, vivimos, estamos en este mundo, pero nuestro mundo no es este. Estamos de forma transitoria en este mundo, pero nuestro mundo es la eternidad junto a nuestro Padre. Por eso, justo precisamente en este momento me atreví a hablar sobre esta situación, porque vamos a tratar de no hablar de política, pero la Argentina, vemos lamentablemente esta famosa grieta que tenemos los argentinos, que todos decimos, oh, esa grieta política. No, me parece que una cuestión cultural argentina, y nosotros vivimos en esta sociedad precisamente argentina, de todo confrontarlo. Boca versus River. Ford Chevrolet, Argentina versus Brasil, Argentina versus Chile. Todo, peronistas no peronistas, macristas no macristas. Caemos todo en esos debates que nos están haciendo mal a nosotros como cristianos, porque nos insertamos en esos debates. Peleamos en esos debates. Tomamos posturas en esos debates. Pero no son posturas cristianas o basadas en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Por eso me quiero remitir mucho en este pasaje de Romanos, cuando que habla en el versículo 12 que tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Después, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y acá viene lo central: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Para continuar, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Precioso este pasaje para situarnos en este momento que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que escuchar o hacer cuando escuchamos sobre crimen, sobre violencia en esta sociedad? Es muy triste escuchar cristianos decir hay que matar al delincuente y por otro lado decir otro no, hay que amar al delincuente. Muchas veces escuchamos estos famosos conceptos de romantizar la delincuencia, romantizar la violencia, romantizar la política. Es defender sin argumentos posturas que no son cristianas, sino humanas. Dios nos demanda amar al ser humano, no al pecado, pero sí al pecador. El mejor ejemplo del amor que nos pide Dios es Cristo. Cristo no vino a eliminar el pecado, vino a salvar a los pecadores. Su obra es vencer al pecado para rescatar a los hombres. Si Dios hubiese querido, no hubiese permitido el pecado, lo hubiese eliminado del hombre, de la humanidad. Pero no, nos da la oportunidad de que nosotros entendamos que somos pecadores y que por propia decisión nos entreguemos a Él y aceptemos esa obra de amor. El amor cristiano, el amor de Cristo, traspasa todas nuestras barreras, nuestros entendimientos, nuestra forma de entender el mundo, traspasa todas las grietas. En este momento tenemos que pensar qué queremos hacer como cristianos frente al mundo. Podemos caer en estas grietas, podemos vivir combatiendo, podemos vivir luchando que está mal que estemos encerrados, que esté bien que estemos encerrados, que la pandemia esto, que la pandemia aquello, que sí somos. No caigamos en ese juego, porque ese es el juego de nuestro enemigo. Nosotros hoy, más que nunca, tenemos que estar pensando en no pagar mal por mal. El amor de Cristo se manifiesta en nuestro actuar diario, más que en nuestras palabras, en nuestro actuar. El otro día observé en la humanidad algunas cosas que me hizo reflexionar mucho sobre esta situación, pidiendo la oración, en oración, pensamientos, Dios me remitió a este pasaje. No sé si ya es de público conocimiento lo que ha pasado con los jubilados que han enfrentándose con delincuentes que lamentablemente terminó en la muerte de una persona. Casualmente, conversando con algunas personas, la esencia era, ¿hizo bien o mal el jubilado? Era, o hay que matar. Y ahí fue tan evidente este momento de lo que hablamos de esta oposición o grieta que llamamos, que unos estaban a favor del delincuente y otros a favor del jubilado que había matado al delincuente. Y todos somos, no, que el jubilado salió 70 metros y lo remató. Y el otro, pero estos le habían pegado antes. Y yo pensaba en este momento, siendo cristiano, digo, ¿cuál es mi postura? ¿Me pongo a favor del jubilado o en contra del jubilado? Y aquí dije, vamos, paremos un poco y veamos lo que pide Dios para nosotros. No pagar mal con mal. No pedir venganza. No buscar nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios. Entonces dije, Dios nos remite a una idea esencial, el amor. El amor todo lo puede para nuestro Padre. Y ahí me puse a pensar,
compadeciendo a un jubilado que tuvo que matar a una persona por un hecho de violencia. Y uno dice, bueno, no somos capaces de matar. Nunca sabemos, hermanos, cuando estemos en esa situación, cómo reaccionaremos. Hay personas que pueden decir, yo voy a la iglesia todos los días, soy el mejor cristiano del mundo, soy un ser entregado a Cristo, pero llego a mi casa, están golpeando a mi mujer o a mis hijos, ¿cómo reaccionaría? Y ahí uno dice, pobre el jubilado. Y también pienso en un ladrón que robó, que estaba pecando, pero esa alma que fue arrancada de este mundo, ¿dónde va a pasar su eternidad? Y ahí es donde uno piensa, como cristiano, ¿qué hice yo para evitar esa situación? Está bien, pasó en Buenos Aires, pasó en Mar del Plata, pero me pudo haber pasado a mí, pudo haberle pasado a un vecino. ¿Qué hice para evitar esa situación? Hablé de Cristo, busqué el bien de los demás, me comporté como un buen vecino, me preocupé como un por mis vecinos. No necesitamos que Dios nos ponga en un atrio, en un púlpito, para hablar de Él. Nosotros no tenemos que pensar, tengo que buscar la oportunidad para hablar de Dios. Tengo que tener un púlpito para hablarle a miles, convertir a miles a Cristo. No, ese no es el pensamiento. Tengo que vivir para Cristo. Y el vivir para Cristo es vivir ya, ahora, con mis vecinos. En este momento que la humanidad está tan distorsionada en sus formas de pensar, con tantos conflictos internos o externos, es importante que pensemos como cristianos precisamente cuál es nuestro aporte en la obra que Dios nos ha pedido que hagamos. ¿Qué estamos haciendo? Nos preocupamos por nuestros vecinos, por nuestros conocidos. Participamos en estas discusiones tomando posiciones tan fervientes o tratamos de llevar calma. Y es aquí donde precisamente tenemos que ser conscientes que como cristianos no vamos a vencer el mal con el mal, sino el mal se vence con el bien. Y el bien es el amor de Cristo actuando a través nuestros. ¿Cómo se logra esto? Con una constante comunión con nuestro Padre. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una meditación constante en su palabra. Vivir como Dios quiere que vivamos. No pensando en enjuiciar a la humanidad. No pensando en decir, bueno, esto se va a poner peor, son los últimos tiempos, se tienen que... Dios no me ha puesto en este mundo para condenar a la humanidad. Dios nos ha puesto en este mundo para ser testigos de lo que su amor puede ser en la vida de un ser humano. No somos mejores que la humanidad. ¿Estuvimos en ese lodo cenagoso del pecado? Sí. Y buscando, extendiendo nuestras manos, buscando una ayuda, nos encontramos con las manos de nuestro Señor, extendidas para sacarnos de ese lodo. No somos mejores. Venimos del mismo lugar donde están muchos. Nuestra función, ¿cuál es? Funcionar como un puente para que otras personas salgan del lodo cenagoso del pecado y conozcan el camino de Cristo, de la salvación, del amor. Hoy en día escucho muchas veces soluciones mágicas para este mundo. Matemos a todos los ladrones, matemos a los partidos políticos, matemos a los políticos. Y
¿Cuál es y eso me lleva a pensar, ¿qué es la solución que Dios pide para nuestra vida? Yo no tengo que odiar al delincuente, no tengo que odiar al político, no tengo que odiar al bueno, al malo. Dios me pide que ame. Nada más que eso. Es tal vez lo más difícil de todo. Dios no nos pide construirme una iglesia. Dios me pide amar. Amar al prójimo. Y el prójimo está bien, amar a mi padre, a mis hermanos, mis hijos, a mis amigos. Pero también es amar a aquel que no conoces. Amar por el simple hecho de ser un ser humano a quien tienes enfrente. Por lo tanto, no podemos odiar, no podemos pedir que les vaya mal, porque verdaderamente lo que nosotros tenemos que hacer es amar. Y el amar a veces es una prueba constante de que tenemos ese fuego del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos encontramos con una devolución de nuestro amor. Nos encontramos con rechazo, con burlas, con el famoso bullying, si quieren ponerlo hoy en día. Pero es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. No nos ha pedido que cambiemos el mundo. No nos equivocamos. Dios no nos ha pedido que cambiemos el mundo. Dios nos pide que renovemos nuestro entendimiento. Es decir, que renovemos nuestra forma de pensar, pero no partiendo de bases humanas, sino partiendo de la base de Cristo y su palabra. Para eso Dios nos ha dejado una guía completísima para nuestra vida, que es su palabra. En este momento de tanta locura, tanta violencia, es importante que como cristianos pensemos en vivir con amor, en vivir con armonía, en vivir con paz, sabiendo que nosotros no vamos a cambiar al mundo, porque Dios es el que lo puede hacer. Nosotros no vamos a salvar al mundo, porque nosotros no vamos a salvar a nadie de este mundo. No nos podemos equivocar de esa forma. ¿Por qué? Porque la humanidad ya tiene una oportunidad de salvación, ya se hizo la obra de salvación, que es la obra de Cristo. Entonces nosotros tenemos que anunciar esa obra, nada más declararla, hacerla conocer, vivir de la forma en que mostremos esa obra en nuestra vida. Vivir amando a nuestros enemigos, a pesar de los golpes, del rechazo, vivir amando, porque ya lo dice Dios en su palabra. No vamos a vencer a lo malo, sino que lo vamos a hacer a través del bien, haciendo el bien. Porque ¿qué mérito tiene amar a quienes nos aman? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué mérito tiene hacer el bien a aquellos que conocemos y nos hacen el bien? ¿No es mucho mejor hacer el bien sin saber ni preguntar a quién? Amar por el simple hecho de que es humano, no por si es pecador, no es pecador, si es bueno o es malo. Amarlo porque Dios lo ama, porque es humano. Al ser un ser humano, Dios lo ama inmediatamente, como nos ama a nosotros. Dios nos ama a todos los seres humanos por igual. A algunos les respondemos, queremos vivir en ese amor, lo aceptamos, pero sería tan lindo que todo el mundo, o nuestros conocidos, o los que queremos, o los que nos queremos, todos conocieran ese amor de Cristo. Que lo aceptasen, sabemos que no va a ser así,
porque ya Dios nos lo ha dicho en su palabra. Por lo menos que vean que nosotros, como cristianos, seguimos amando al mundo, que no pensamos en cuestiones de bien, del mal, sino pensamos en el amor de Cristo, que no juzgamos a la humanidad, no juzgamos a los hombres, porque no somos quien para hacerlo. Simplemente vivimos y amamos como Dios nos pide que lo hagamos, siendo conscientes que el mundo tiene un destino prefijado por nuestro Padre. Nosotros ya lo conocemos, ya sabemos lo que va a pasar. Su palabra nos lo dice. Tenemos una visión clara de lo que va a ser el futuro de la humanidad. Pero acá, como cristianos, precisamente surge nuestro gran debate. ¿Qué vamos a hacer como cristianos si ya sabemos lo que viene? La postura más fácil es decir, bueno, me entrego, me dedico a esperar que Dios me arrebate de este mundo, porque ya estamos en los últimos tiempos. Perfecto, una postura que muchos cristianos ya la han tomado para su vida. Es decir, que cada día que pasa es un día menos. Es decir, que en las noches agradecen, Señor, gracias por pasar este día y ya sé que falta un día menos para tu venida. Pero yo pienso, ¿no sería mejor levantarnos todos los días agradeciendo, Señor, gracias por este día más que me das para vivir en amor? Para vivir en amor. Para hacer lo que tú me has pedido que haga. Amar al prójimo como a mí mismo. Poner al prójimo por delante de mí. Amar a pesar de todos los golpes y de todo lo malo que pueda suceder en nuestra vida. Y ese debería ser nuestro pensamiento todos los días al despertarnos. Gracias por una nueva oportunidad de salir y vivir como tú quieres que viva. No todo el mundo me va a poder escuchar hablando de Cristo, pero todos me pueden ver viviendo como tú quieres que viva. No todo el mundo tiene la oportunidad de todos los días de su vida dar gracias por algo. Yo sé que muchas veces nos levantamos pensando problemas económicos, problemas de salud, pero lo más maravilloso es cómo enfrentamos la vida, los cristianos, cuando dejamos que el amor de Dios inunde toda nuestra vida. Cuando vemos que pase lo que pase, vemos cristianos que viven con amor. Viven mostrando y reflejando el amor de nuestro Padre. Eso es lo que nos pide Él, nada más y nada menos. Por lo tanto, es tan importante que recapacitemos y nos quedemos con esta idea. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Vivir juzgando, criticando, buscando la justicia o dejando la justicia a mi Padre y dedicándome a vivir y a tratar de vencer el mal con el bien, que no es ni nada más ni nada menos que la manifestación del amor de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, en esta noche quisiera que nos vamos pensando con esto, que nos quedemos pensando, ¿qué hago en mi vida con el amor que Dios me ha dado? ¿Reflejo ese amor? ¿No lo reflejo? Vivo pensando en vencer el mal con el bien, es decir, con el amor de Cristo, que es la única arma que Dios me ha dado. Porque es imposible que hagamos una buena obra si no hay amor en nuestro corazón. Podemos decir,
Sí, no, yo hago excelentes obras. Les doy de comer a los pobres. Visito enfermos. Son buenas obras. Pero si no está el sentimiento de Dios, el amor en hacerlo, no sirven de nada. Son obras. Son obras sin fe. Son obras sin amor. Son obras sin Cristo. Es decir, no es material para nuestro Dios. Hermanos, en esta noche recapacitemos cómo queremos seguir en este mundo y en estos momentos, sobre todo, que tanto se necesita de la luz cristiana, de que seamos luz en esta oscuridad, de que sigamos siendo un verdadero testimonio del amor de Cristo. Pensemos, hermanos, y recapacitemos seriamente en esto y pidamos que nuestro Padre nos siga dando la fortaleza de ánimo, la fortaleza en nuestro espíritu, la fortaleza para enfrentarnos al mundo día a día con una renovada vitalidad, con un renovado amor en Cristo y hacia los seres humanos. Bendiciones, hermanos. En el valle de sombra o en el pico más alto, tu amor nunca cambia, no me vas a abandonar. Cuando el temor me mis dudas se levantan, Señor, tu mano me rescata de lo más profundo. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi ser, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar. Eres mi Padre, me rescataste de la oscuridad.
Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor y nunca se va a acabar. Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno